Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta noche. Vamos a meditar ahora en la palabra de nuestro Dios y quiero invitarles para que abran su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 1. Y vamos a leer del verso 26 al 33. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 36. Dice la bendita palabra de nuestro Dios: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una mujer desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Oramos. Cariñoso Dios y buen Padre Santo, Señor, en esta tarde te damos gracias por la oportunidad, Señor, que nos concedes de estar congregados, Dios mío, en este hogar, Padre Santo, para predicar tu palabra. Gracias, mi Dios, por la presencia de tu iglesia en este lugar también. Y ahora te ruego bendigas tu palabra en la cual vamos a estar meditando. Prepara nuestra mente, nuestro corazón y permite que a través de tu palabra seamos edificados en grande manera. Usa mi vida también delante de tu presencia. Amén y amén. Gloria a Dios. Ocupen su lugar. Estamos en un tiempo de mucha alegría. Esta época del año es una época de mucha alegría porque el nacimiento de Jesús, conmemorar el nacimiento de Jesús, hace más de 2000 años vino a esta tierra. El Hijo de Dios nace en este mundo y habitó entre nosotros, dice la Biblia, para traernos salvación y vida eterna. Tenemos que tener claro algo muy importante, que cuando hablamos de Navidad, no estamos hablando solo de una época como normalmente la sociedad lo celebra. Navidad es una época común, normal para el mundo, y la vive de una manera, tal vez a su manera divertida, agradable, enfocada tristemente muchas veces en el materialismo, en los regalos, en el dinero. Pero cuando nosotros hablamos de Navidad, estamos hablando de un acontecimiento espiritual que marcó la historia de la humanidad. Imagínense qué tan grande y tan importante es este acontecimiento, que la era del ser humano es marcada en un antes de Cristo, antes de nacer en esta tierra, y un después de Cristo, un después de nacer. Entonces estamos hablando de que fue un acontecimiento realmente sorprendente. Ahora, definamos primeramente qué es un acontecimiento. Según el diccionario, un acontecimiento es un suceso con algún tipo de importancia. Es decir, que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es más que un acontecimiento, es un gran acontecimiento por la gran importancia que tiene para la humanidad, para el mundo, y principalmente para la iglesia. Hay muchas iglesias que anuncian grandes acontecimientos, tales como la construcción de un nuevo templo, la visita tal vez de un famoso predicador, un famoso pastor, o un famoso cantante, o un nuevo terreno, o tal vez el tener un medio de transporte. Pero
a veces ese tipo de iglesias no quieren reconocer, ni proclamar, ni celebrar uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad y de la iglesia, del cristianismo: el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Vemos en la palabra de Dios cómo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la Navidad, porque Navidad significa natividad o nacimiento. Navidad es hablar del nacimiento de Jesucristo. La Navidad es un gran acontecimiento que vale la pena ser celebrado y proclamado. El nacimiento de Cristo vale la pena que sea celebrado y proclamado. Gloria a Dios. ¿Por qué? Primeramente porque fue un acontecimiento proclamado primeramente desde el cielo. Vean lo que dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 8 al 14. Dice la palabra de nuestro Dios: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dice aquí la Biblia que el nacimiento de Jesucristo fue proclamado primeramente desde el cielo. ¿Quién está en el cielo? Los ángeles de Dios. Como iglesia tenemos que tener claro que los primeros en proclamar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en este mundo, ese gran acontecimiento, no fueron los hombres, no fueron los religiosos, no fueron los predicadores, no fueron los pastores, no fueron los sacerdotes, no fueron los profetas, sino los ángeles de Dios, que descendieron del cielo y descendieron para anunciarle a la gente que Cristo había nacido en esta tierra. Bendito sea el Señor. Ellos proclamaron que el nacimiento de Jesús, la natividad, la Navidad, es decir, el nacimiento de Jesús, y esto según ellos mismos era una noticia de grande gozo. Dice el verso número 10 y 11: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Una noticia de grande gozo, de gran alegría. Por eso nosotros nos alegramos cuando recordamos el nacimiento de Cristo, porque se nos ha mandado a alegrarnos, a gozarnos. Bendito sea el Señor. He aquí os doy nuevas de gran gozo, dice la palabra. Gloria a Dios. Si este acontecimiento fue tan importante y fue proclamado desde el cielo, directamente del cielo, ¿por qué nosotros en la tierra le vamos a restar importancia y no lo vamos a proclamar? ¿Por qué nosotros vamos a dejar de celebrar o proclamar el nacimiento de Dios nacido en este mundo para ser nuestro Salvador y Redentor? ¿Por qué vamos a dejar de anunciarlo? ¿Por qué vamos a dejar de predicar que Cristo nació en esta tierra? Si así fue, Jesucristo vino a esta tierra. Bendito sea el Señor. También tenemos que decir que este fue un gran acontecimiento, porque marca el cumplimiento de varias profecías de la palabra de Dios. San Mateo capítulo 1, Evangelio según San Mateo capítulo 1, verso número 22 y 23. San Mateo 1, 22 y 23 dice: pero todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bendito sea el Señor. El nacimiento de Cristo es un acontecimiento muy importante, porque
nos da el cumplimiento de la palabra de varios profetas que hablaron inspirados por Dios acerca del nacimiento de Cristo. Definitivamente que cuando Dios cumple sus promesas en nuestra vida, nos llena de gozo. Bendito sea el Señor. Manifiesta en el cumplimiento de sus promesas fidelidad. Que nuestro Dios es fiel. Bendito sea el Señor. La fidelidad de nuestro Dios manifestada en el cumplimiento de sus promesas. Todas estas dadas por medio de los profetas de la antigüedad, que nos anunciaron mucho tiempo atrás el nacimiento de Cristo, del Hijo de Dios, del Mesías prometido, del Redentor de la humanidad. Gloria a Dios. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es un acontecimiento profético que desde el principio de la humanidad, allá en Génesis capítulo 3, verso 15, se anuncia que había de nacer un Salvador, el cual vencería, el cual heriría a la serpiente que engañó a Adán y a Eva. Bendito sea el Señor. Desde aquellos tiempos ya se anunciaba el nacimiento de Jesucristo. Desde aquellos tiempos ya se decía que había de nacer alguien que salvaría al mundo de sus pecados. Gloria a Dios. Esto nos hace recordar que nuestro Dios es fiel. Bendito sea el Señor, que cumple lo que promete. Y si cumplió lo que el nacimiento de Cristo en esta tierra, también cumplirá lo que nos ha prometido a nosotros. También cumplirá lo que le ha hablado a cada uno de ustedes, porque a nosotros también el Señor nos ha hecho promesas. Amén. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es un acontecimiento profético, entonces, que nos hace recordar que nuestro Dios es fiel. Bendito sea el Señor. El profeta Isaías, por ejemplo, dijo que nacería de una virgen. Isaías capítulo 7, verso 14, dice que la virgen concebiría y daría a luz un hijo. Después, el profeta Isaías también profetizó que el niño nacería, sería Dios y Padre eterno. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El profeta Miqueas profetizó que nacería en Belén. Dice, pero tú, Belén Efrata, la más pequeña entre todas, de ti me saldrá un Salvador que guiará a mi pueblo Israel. Gloria a Dios. Y estas profecías y promesas, hermanos, se cumplieron. Bendito sea el Señor. Cuando Cristo nació en esta tierra, todas estas promesas fueron cumplidas. Gloria a Dios. ¿Por qué la iglesia entonces no tendría que proclamar la bondad y la fidelidad de Dios para con cada uno de los pecadores? ¿Por qué la iglesia no proclamaría la salvación de Dios si todo esto fue el cumplimiento de la palabra de nuestro Dios? Bendito sea el Señor. También el nacimiento de Cristo es un acontecimiento importante porque marca el inicio del plan redentor de Dios para la humanidad. San Mateo 1:21 dice, Evangelio según San Mateo capítulo 1 versículo 21, dice la palabra: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nacimiento de Cristo marca el inicio del tiempo en el cual el Señor comenzaría a tratar con la humanidad. A esto se le llama el plan de redención. La palabra redención tiene que ver con rescate, el plan de rescate de Dios para la humanidad. La Biblia dice que cuando el Señor hizo a Adán y a Eva, los hizo santos, puros, limpios, pero estos, por la libertad que tenían de decisión, el libre albedrío, tomaron la decisión de desobedecer a Dios y tomaron la decisión de probar de aquello que Dios les había prohibido que comieran. Entonces, a partir de ese momento, la humanidad quedó condenada a una vida de pecado y a una consecuencia de una eternidad en condenación.
Entonces Dios hizo un plan de salvación para rescatar al hombre de esa condenación en la que ya se había metido el hombre. Mire que Dios es bueno, porque aunque nosotros le fallamos y pecar significa ir en contra de Dios, a pesar de eso Dios hace un plan para salvar a aquel que le está fallando a Dios. Cuando una persona peca, cuando Adán y Eva pecaron, le estaban diciendo a Dios: no nos interesa saber nada de ti, Dios. No queremos nada contigo. Pero a pesar de eso, Dios preparó todo para que no solo Adán y Eva, sino toda la humanidad tuviera el perdón de sus pecados. Este es un plan de redención. Es un plan eterno que Dios había preparado, pero que comenzó a hacerse realidad en este mundo en el momento que nació el Redentor del mundo, que es Jesucristo. Bendito sea el Señor. En el momento que Cristo nace, en ese momento comienza ese plan de redención, el cual lleva más de 2000 años, en el cual Dios le está dando la oportunidad a toda la humanidad de alcanzar salvación, de arrepentirse de sus pecados, de reconocer su necesidad de Dios y proceder al arrepentimiento. La Escritura dice que el reino de los cielos se ha acercado y que el hombre debe arrepentirse y venir al Señor para poderle salvar. Bendito sea el Señor. Cuando el Señor nace, comienza ese plan de redención. Desde el momento que el Salvador ya estaba presente en este mundo, comenzó ese plan y comenzó a salvar a la gente. Hasta el día de hoy, el Señor sigue salvando. Bendito sea el Señor. Nuestro Dios sigue salvando. Todavía salva a Jesucristo. Bendito sea. La Biblia dice, hermanos, que Jesucristo no ha cambiado, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ese Jesús que nació allá en Belén ya no es un niño, pero sigue teniendo el mismo plan, el mismo propósito. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? Salvar al hombre de la condenación eterna, salvar al hombre del infierno, salvar al hombre del castigo eterno. Y esto lo sigue haciendo hoy. Por eso es que seguimos predicando y seguimos hablando del nacimiento de Cristo, porque Cristo quiere seguir salvando a las personas. Si tú todavía no eres salvo, el Señor te quiere salvar. Por eso estamos en este culto, por eso predicamos y por eso hablamos del nacimiento del Redentor, porque Él te quiere redimir de tus pecados. Jesús comenzó su vida en un pesebre, allá humildemente, porque no había lugar para Él en el mesón. Recordemos que la Biblia nos enseña que María y José habían ido a la ciudad de Belén para ser empadronados, porque en aquellos tiempos el emperador había ordenado que todos fueran empadronados, pero en su ciudad de origen. Nosotros creemos que Dios movió las cosas para que María y José se movieran hasta Belén y Jesucristo pudiera nacer en Belén. Cuando ellos estaban allá, llegaron los días del nacimiento de Jesús. Pero dice la Biblia que no hallaron lugar en el mesón. Probablemente anduvieron buscando lugar donde podría nacer el hijo de María, pero no lo encontraron hasta que fueron a un lugar, a un pesebre, a un establo, y ahí fue donde nació, ahí fue donde María concibió y tuvo aquel pequeño, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Y comenzó la obra de redención. Fíjese qué curioso es esto. No había lugar para Él, como hoy en día a veces no hay lugar para Él en el corazón. Pero aunque Él no hay lugar para Él en el corazón, Él sigue queriendo nacer en los corazones. Aunque no hay lugar para Él en los hogares, Él quiere seguir naciendo en los hogares. Aunque no hay lugar para Él a veces en los matrimonios, Él quiere seguir entrando a los matrimonios. Aunque no hay lugar para Él en los trabajos, en las casas, en los pensamientos, pero Él quiere seguir entrando. Bendito sea el Señor, porque Él sigue teniendo el mismo propósito: redimir al pueblo, redimir a los hombres, redimir a las almas de sus pecados, porque Él sabe lo que la Escritura enseña, que el alma que pecare, esa morirá. Y Él sabe que las almas han pecado. Todos hemos pecado, dice la Biblia, por cuanto todos hemos pecado. Todos los seres humanos hemos participado del pecado. Es decir, entonces todos estamos condenados, porque la paga del pecado es muerte, separación de Dios. Pero Él
Por eso sigue queriendo nacer. Y por eso nos sigue mandando a predicar para que los corazones sean abiertos, para que Él pueda nacer. Jesús comenzó su vida en un pesebre, pero 33 años después su vida terminó en una cruz, derramando su sangre para rescatar nuestra vida de la condenación. El sacrificio de Cristo comienza en el pesebre y es culminado allá en la cruz. Y justo en la cruz el Señor Jesucristo dice: consumado es. Le dice al Padre, le dice al universo: la labor para la cual vine a la tierra, la razón por la cual nací en esta tierra, ya se ha cumplido. Y ahora el hombre puede ser salvo, bendito sea el Señor. Jesús, estando delante de Pilato, a punto de ser condenado a morir en la cruz, habiendo ya sido azotado, golpeado, declaró que para eso había nacido. Evangelio según San Juan, capítulo 18. Evangelio según San Juan, capítulo 18, verso 37. San Juan 18, 37 dice la palabra: le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Bendito sea el Señor. Dice Jesucristo mismo: yo para eso vine a la tierra, por eso nací en Belén, por eso nací en un pesebre, para morir por la humanidad y darle salvación. Bendito sea el Señor. La Navidad, el nacimiento de Cristo, es un acontecimiento importante que marca el principio del fin de las obras de Satanás. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice, gloria a Dios. Génesis capítulo 3, verso 15, dice la palabra de nuestro Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, el Señor declaró que en el futuro un hombre de la simiente de la mujer, es decir, un ser humano, aplastaría la cabeza de la serpiente, es decir, Satanás. Jesús era ese niño, es ese niño, fue ese niño. Nació en Belén. Ese niño nació de una mujer, pero era hijo de Dios. Fue quien vino a este mundo a herir la cabeza de Satanás, a darle un golpe mortal al diablo. La iglesia de Cristo debemos proclamar este gran acontecimiento, la Navidad, el nacimiento, que nos recuerda que nuestro Señor Jesucristo nació en este mundo para vencer al diablo, para vencer a los demonios, tal como lo declara la palabra de nuestro Dios. Dice que el Señor nació, dice, y para esto vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Bendito sea el Señor. ¿Para qué vino el Señor a esta tierra? Para deshacer las obras del diablo. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de nuestro Dios en Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús nació en este mundo para morir y resucitar, y de esa manera destruir al que tenía el imperio de la muerte, es decir, Satanás. Hebreos 2, 14. Hebreos capítulo 2, versículo número 14. Dice la palabra de nuestro Dios, Hebreos 2, 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Para qué nació Cristo? Para destruir al que tenía el poder sobre la humanidad. Jesús nació en este mundo para que después de 33 años vencer en la cruz a Satanás
y aún a sus ángeles. Colosenses 2, 15. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra de nuestro Dios: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, no cabe duda que la Navidad es un gran acontecimiento. Que la Navidad no solamente es lo que creemos, sino es un acontecimiento realmente importante. Por eso la iglesia de Cristo la celebramos. Por eso la iglesia de Cristo hablamos de ella en agradecimiento por todo lo que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo representa para la humanidad. Y también para cada uno de nosotros que hemos sido salvos. Porque Jesús primeramente nació en Belén y después murió en el Gólgota, en el Calvario, en una cruz. Y esto a nosotros nos da la garantía de que hay salvación para nuestra alma. Por eso es que esta tarde, esta noche, proclamamos Navidad, proclamamos nacimiento, celebramos nacimiento. Cristo ha nacido en esta tierra, celebrémoslo. Y como dice el Salmo 95, alegrémonos y alabemos y demos gloria y honra al Señor por su obra. Si alguno no ha experimentado la salvación de su alma, le invitamos para que crea en Jesucristo y pueda celebrar el nacimiento de Cristo, ya no en un pesebre, ya no en Belén, sino en tu corazón, en tu vida, en tu familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Póngase de pie. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos siga bendiciendo y ayudando. Cariñoso Dios, Padre Santo y Señor, a ti la gloria y la honra, mi Dios. Porque tú eres bueno, eres poderoso, grande y misericordioso, mi Dios. Te alabo, te bendigo, porque al estar aquí, Señor, nos gozamos en tu presencia. Gracias por tu palabra, gracias por nacer en esta tierra, Señor, por darnos vida eterna, Señor, vida abundante, mi Dios. Gracias, mi Padre Santo, porque tú eres bueno. Te ruego por las almas que aún no han creído en ti, Señor, sálvalas, tócalas, mi Dios, haz la obra poderosa en sus vidas, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo estamos rogando. Te damos gracias por Jesucristo. Aleluya. Amén.